El universo es diverso como su gente. Como tú. Como yo. Como el de al lado. Como quien está a 1000 kilómetros o al otro lado del océano. La diversidad sexual tiene color y tiene rostro. Tiene lugar, tiene identidad. Tiene respeto y es de defenderse. Unisexo Divergente. Aquí asesoramos, orientamos, hablamos, escuchamos, aprendemos Y luchamos por los derechos humanos de las comunidades que engloban la diversidad sexual. Esto es Unisexo Divergente. Iniciamos. Pues buenos días a todos, aquí estamos nuevamente miércoles en la mañana, a las 11 de la mañana, en Unisexo Divergente de UPAV Radio. Nos pueden sintonizar en www.upabradio.edu.mx en este momento, o bien en un ratito pueden visitar la página de Facebook de UPAV Radio, y ahí en la sección de publicaciones encontrarán un pequeño video que es el que estamos haciendo en este momento. Dado coronavirus y quédate en casa, pues estamos en casa y yo estoy acá y mi invitado está en su casa. Estamos transmitiendo con esta tecnología nueva que es el Zoom, que ya nos dio muchos dolores de cabeza el otro día, y esperemos que ahora no se pare y no haga ninguna mala fechoría, porque ya no me fío yo de este sistema. Bueno, también recordarles que este programa está patrocinado por la Fundación Hace un Sentido de la Vida, a la cual pertenezco. Soy vocal y representante en Veracruz, y que si necesitan comunicarse por alguna situación que tengan en relación a cuestiones de la diversidad sexual, con mucho gusto los atiendo. Me pueden mandar un mensaje por favor, a mi celular, que es 2281 14 7220. No me llamen, porque por lo general no contesto si no tengo registrado el número. Entonces, sin más por ahora, comenzamos. Bueno, el programa de hoy se va a tratar, el tema es abuso sexual infantil y la diversidad sexual. Y para ello tenemos de invitado a un gran amigo que le tengo mucho cariño, al psicólogo José Manuel Ramírez Osorio. Buenos días, José Manuel, ¿cómo estás? Hola, Rosa, y a todos los que escuchan, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. A ver, platícanos en qué trabajas o qué haces tú en la vida, aparte de ser psicólogo. ¿Qué otra cosa haces? ¿Tienes, no sé, consulta privada o qué cosas? Okay. Mira, yo soy psicólogo, pero por las cuestiones laborales de nuestro país, ingresé hace aproximadamente casi 7 años a la Secretaría de Seguridad Pública. Un día dije, pues, si no hay de psicólogo, como muchos en el país, pues me voy de policía, ¿no? Entonces, estuve en un adiestramiento de 1 año, un adiestramiento para policía, que es un adiestramiento muy similar al que se le da a las fuerzas armadas en el país. Tuve la fortuna de ser primer lugar de generación entre 800 marinos, exmilitares, ex policías ministeriales que ingresaron a las filas de la Policía Estatal del Estado de Veracruz. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque precisamente en tu programa, que es sobre diversidad sexual, entrar en las corporaciones policíacas en una condición de diversidad sexual es sumamente difícil, como lo es para las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo mantenerte en una posición de respeto, ¿no? Entonces ahí estoy. Mucho tiempo anduve en lo que se conoce como el territorio, como la calle. Posteriormente ingreso a una dirección
que se conoce como asuntos internos, que es el área que se encarga de supervisar las acciones policiales o recibir las quejas. Sí. Y derivado de esto, pues hemos tenido capacitaciones que tienen que ver con las policías, los derechos humanos, el combate a la corrupción policial. Y recientemente me he ido enfocando más en la psicología desde la policía, ¿no? Como un proyecto de crecimiento personal, que es a través de la especialización en la prevención de las violencias. Y actualmente soy un policía que se dedica a la prevención de las violencias comunitarias, de las violencias sociales, y me he enfocado en el trabajo en niñas, niños y adolescentes en el estado de Veracruz. Un poquito de quién soy, ¿no? Y desde dónde hablo. Estupendo, pues te felicito por ese primer lugar, porque, bueno, como tú dices, es súper difícil, pero eso dice mucho de ti, de tu empeño, de tu inteligencia también, por supuesto, pero te conozco y sé que eres un muchacho luchador. Bueno, para mí eres un jovencito, no tengo ni idea de qué edad tienes, pero eres un niño para mí. Bueno, por ahí me hiciste llegar un día un escrito que tú hiciste sobre tu vida, que quieres compartir, y entonces es tan bonito, también escrito, que a mí me encantó, no sé, tan emotivo, tan acudiendo a los sentimientos y todo, que me gustaría mucho que si nos haces el favor de leernos ese escrito, y ya posteriormente a lo mejor si me salen dudas te hago algunas preguntas, ¿te parece? Sí, mira, a mí me gustaría brevemente contextualizarte por qué escribo esto, ¿no? Ajá, sí, claro. Yo creo que los que trabajamos, esto desde mi postura como psicólogo, los que trabajamos con diversidad sexual, los que somos bisexuales, transexuales, transgénero, los que somos sexólogos, los que realizamos proyectos y sobre todo que tienen que ver, al menos en este momento, con la violencia sexual, tenemos que hacernos una pregunta ética con nosotros mismos para cuidarnos nosotros y para cuidar a quienes queremos cuidar, ¿no? Y es cuáles son las motivaciones que nos han llevado a estos escritos, a estos espacios. Y cuando yo inicio recientemente, el gobierno va a trabajar una estrategia, la Secretaría de Seguridad Pública a través de vinculación institucional a cargo del ingeniero Eleazar, una estrategia de combate a la violencia, me hace reflexionar primero en mi propia violencia, ¿no? Y en este encierro del COVID, tuve este encuentro personal y una forma de hacer catarsis y una forma de hacerle justicia a mi niño interior y de denunciar a los agresores presentes, porque México ocupa primer lugar en abuso sexual infantil. Dato tan terrible, pues entonces me lleva a escribir este documento como una justicia restaurativa para mí, como un abrazo de amor para mí, pero también como una denuncia, ¿no? Y como una advertencia a la sociedad de lo que significa la violencia sexual en la vida de un niño y también, desde luego, los procesos de discriminación que se atraviesan. Y desde ahí nace. Sí, estupendo. Pues nada, lánzate a leer, aquí estoy escuchándote. Bueno, pues espero que los amigos que nos escuchan, estoy segura que les va a gustar porque, bueno, a mí me encantó tu escrito. Órale, lánzate, ya no digo más. Bueno, dice así, hace 30 años, en el centro de Veracruz, un pequeño pueblo costero llamado El Diamante, municipio de Vega de la Torre, me escuchó latir por primera vez. Nací en medio de una familia pobre. A la par vivía en un lugar en el que la gente sobrevive generando su propio trabajo, pescando, matando cerdos, trabajando como jornaleros bajo el sol quemante. Aún vive en mi mente el recuerdo de las mujeres vendiendo tamales o comida al pie de la carretera.
con 2 hijos o hijas a su lado. Tengo 6 grandes hermanos. Nunca conocí a mi padre biológico, pero tuve la fortuna de tener a mi lado a muchas mujeres que me han acompañado en mi vida. Una de ellas es Columba, mi bisabuela, mi negra preciosa que me daba un beso y me decía, te quiero, chamaco cabrón. Ahora, ella vive solo en mi recuerdo y en el polvo de sus besos que dejaron en mis mejillas. Otra grande es mi abuela Toña, mujer sobreviviente a la violencia, al puño cerrado de los hombres, en una sociedad machista. Y en ese rumbo de la mujer, ¿cómo no mencionar a mi madre? Esa mujer hermosa, sobreviviente de terribles historias. Aún recuerdo una noche corriendo a su lado, en el campo, en la madrugada, con la luna llena, huyendo de su pareja, ese ser de ebriedad y de locura, envuelto ya con sus puños para golpear a mi madre. Hoy esa noche aún vive en mi mente y pienso en el dolor, pero también en la valentía de mi madre, guiada por la luz de la luna, esa luna llena que jamás olvidaré. Se dice que la pobreza vive en lo material, pero no es así. El alma y el espíritu puede llegar a hundirse en el más cruel y vacío, y ese es mi pueblo, donde no hay oportunidades laborales, en ese lugar donde todo el mundo quiere irse, la mayoría de mojados por el sueño americano, y se van también huyendo quizás de historias similares a la mía, o huyendo al alcoholismo tan popularizado y normalizado en los hombres, huyendo del sufrimiento, de la pobreza, de la violencia. Yo quería huir también, pero mi historia me persiguió, siempre. Y hoy es el día en que decido dejar de huir y dar voz al silencio que se ha perpetuado en mí. Por eso hoy digo, con voz en alto, para que el mundo escuche que a mis 8 años abusaron sexualmente de mí. Recuerdo mi asco y mi tristeza. También recuerdo que durante 7 días mi ano sangraba, mientras yo pensaba que moriría, y mi única manera, mi solución ante el dolor, era bañarme una y otra vez de manera compulsiva. Después, todo un mes, nadé por horas en un río, queriendo que el agua lavara esos días. Me sentía sucio y avergonzado. En esos días, envueltos en el dolor y la pena, pensaba que la vida de los niños y los jóvenes parecían felices. Hoy creo que solo fue una ilusión para no morir. Con mi gran dificultad, muchos estudiamos primaria. Unos se quedaron en la secundaria. De mi generación, fui el único en aferrarse a la universidad. Las violencias en mi pueblo no existen. Son formas de vida. Las agresiones sexuales de ese pueblo son un tabú. Y la educación queda en 3er, 4, ya no sé en qué plan. Todas y todos intentan apenas sobrevivir. Y hoy al voltear a ver a quienes me acompañaron en la escuela, encuentro muchos hijos repitiendo los mismos patrones. Encuentro a mis compañeros de primaria acribillados por la delincuencia organizada o capturados por los policías por delitos ligados al narcotráfico o al secuestro. Y esto lo declaro, todo lo que he mencionado, más que como una historia trágica, como una muestra de amor incondicional que me doy en este momento. Además,
reverencio este mes del orgullo a nivel internacional, visibilizando que las infancias y las juventudes vivimos violencias muy diferentes. Por eso abrazo también mi ser maricón, valiente, sobreviviendo a un pueblo de magia, pero también de infierno. Quiero saberme un puto, con estudios profesionales. Quiero saberme un joto, sobreviviente, que lucha cada día por ser feliz. Mi lucha es llevar esperanza a través de esta historia a las nuevas generaciones que se encuentran en la batalla. No solo a quienes nos asumimos como juventudes LGBT, T, T, I, Q y otras identidades. A los padres y a las madres les digo que sus hijos merecen ser felices, que no deberían preocuparse por sobrevivir, solo deberían ser felices. Ojalá mi objetivo se cumpla. Sé que no soy el único de esta resistencia. Hay muchos allí afuera. Soy un marica, como decían en mi rancho, pero que jamás, jamás volverá a sentir vergüenza. Soy un marica que resistirá y morirá en esa lucha. Esta redacción la dedico a la mujer más poderosa y congruente cuando de defensa de derechos humanos hablamos. Mi querida amiga, la doctora Patricia Ponce Jiménez, investigadora del CIESAS Golfo, quien ha dedicado gran parte de su lucha al tema del VIH en México y en Latinoamérica, inspirado también en el conocimiento y la congruencia de la maestra Silvia Susana Jacome, una de las mujeres más importantes en la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBT y Q más identidades en Veracruz. En honor a las vidas que han sido arrebatadas por la homofobia, por la lesbofobia y la transfobia en Veracruz. Asimismo, agradezco a la psicóloga Mara Zulay Atanasio por su intervención sobre la estética de este texto. Quiero aclarar que mi intención al utilizar las palabras marica, puto, joto, etc., son una propuesta reformulando y replanteando a la filósofa más influyente y contemporánea Judith Butler, de subvertir las narrativas utilizadas históricamente para denigrar a la comunidad gay y poder transformar la realidad a través del lenguaje. Y listo. Bravo, bravo, me encanta tu escrito. Mi primera pregunta, bueno, ya medio que lo dices, cuando mencionas a Judith Butler, tu uso de las palabras joto, puto, maricón, ¿por qué las usas? ¿Cuál es el sentido de utilizarlas, de autodenominarte? Sí. Porque lo dices además con orgullo. A ver, ¿qué hay detrás de eso? Mira, cuando yo era un niño, si yo escuchaba a un niño de 8 años, de 10 años decirme puto o decir, ahí va el maricón, quizás yo en ese momento no era tan afectado, porque éramos iguales, ¿no? Y quizás yo le podía, o les contestaba, porque aparte a mí de chiquito me decían el chiltepín, a lo mejor porque era muy bravo, dicen. Entonces yo les contestaba a los niñitos en ocasiones, ¿no? ¿Y a ti qué te importa, no? Cosas así. Sí. Pero cuando lo hacía un adulto, Rosa, amigos, amigas que nos escuchan, cuando yo tenía 8 años y lo hacía un adulto de 30 años, de 35 o de 40, era un arma que atacaba mi dignidad y mi identidad no diversa sexualmente, porque ahorita de esto hablaremos, porque yo no me identificaba como un niño LGBT o diverso sexualmente de chico. Me identificaba como un niño que, como todos,
caminaba, hablaba y jugaba cosas diferentes. Pero en ese momento hoy lo entiendo como un arma para lastimar mi identidad por ser diferente, ¿no? Y entonces yo hoy mi forma de contestarle a esos agresores, porque es lo que son, quienes lo hacían y quienes lo hacen hoy con los chicos y las chicas, es mi forma de decir y de subvertir y de cambiar la narrativa, de decir soy eso, pero no con el sentido que tú decías, ¿no? Soy eso hoy sí a mis 30 años, porque asume mi identidad, porque expresa una parte de mi forma de ser en el mundo. Y para mí es un orgullo. Y para mí es lo que me diferencia de mucha gente. Y es una forma, coqueteando con Judith Butler, de subvertir, ¿no? De ser un elemento irruptivo de las narrativas denigrantes hacia nosotros. Como quien dice, darle la vuelta. Esta Darle la palabra, vuelta. para mí ya no es denigrante, para mí es motivo de sentirme orgulloso porque estoy orgulloso de ser quien soy. Así es. Exacto. Eso es. Perfecto. Otra preguntita. Hablas de que te violaron a los 8 años y en tu experiencia, en tu trabajo, con los amigos que tengas de la diversidad sexual o quién sabe, a lo mejor hasta personas que vienen a consultarte, muchachos, chicas que vienen a consultarte como psicólogo, es muy frecuente que hayan sido violados de chicos, sobre todo hombres violados, porque en el imaginario social colectivo se tiene la creencia de que como te violaron de chico, por eso eres maricón. ¿Es así o no? A ver, en tu caso, ¿cómo es? O tus experiencias. Sí, desde mis experiencias, fíjate que yo recientemente he compartido esta experiencia públicamente y en redes sociales y me he encontrado con muchas personas y en su mayoría hombres, ¿no? Que cuentan historias atroces que les agradezco ahí en el espacio de Ciudadano Jarocho que han compartido, y historias de abusos repetidas, con mucha crueldad, y muchos son hombres y muchos son diversos sexualmente. ¿Qué quiere decir esto? Y desde mi experiencia, que la comunidad LGBT, y estamos hablando principalmente de los hombres, desde mi experiencia local, Claro. Han sido agredidos sexualmente, ¿no? Son una población vulnerable, quizás sustentada por este sistema patriarcal, donde lo femenino, lo que no es heteronormado, es castigado, ¿no? Y una forma de ejercer la violencia es pues la sexual, y las personas, desde mi experiencia, sí, desde mi experiencia, las personas diversas sexualmente, quizás no son agredidas sexualmente a través de una violación, pero sí tienen mucha violencia sexual y otras violencias a su alrededor. Pero son una población vulnerable donde yo creo que los gobiernos, las democracias, no han entendido esta parte diferenciada y siguen expuestos y se siguen repitiendo los patrones, y de ahí otros temas que en otro programa podemos hablar, los factores de riesgo que enfrentamos las poblaciones diversas sexualmente de posicionarnos frente a la vida, ¿no? Con problemas de depresión, con problemas de adicción, con prácticas sexuales de riesgo, no todas, pero sí las que han tenido estas vivencias crueles, estas vivencias de sexualidad agresiva en las primeras infancias, y que los gobiernos no han identificado esta problemática social
y nos han dejado expuestos y nos han dejado en estas situaciones de alto riesgo para nuestros proyectos de vida. Sí. O sea, lo que te entiendo es que estos niños o niñas o adolescentes que han sido agredidos sexualmente ya por lo menos presentaban alguna característica, ya sea de que eran afeminados, ya sea de que eran como más debilitos, como más susceptibles, como más fáciles de mangonear o de agredir, ¿no? Porque, digamos, a un niño que es así todo... Sí, que su masculinidad era diferente. A ese no era tan susceptible de ser agredido. Exactamente, sí. Yo no tengo el dato estadístico, ¿verdad? Porque no se hace estadística de esto, pero los que su masculinidad era diferente, ¿no? Que de pronto se conjugaban con rasgos femeninos, Claro. que yo no sé si utilizar estos términos, Rosa, porque son niños, ¿no? Que están imitando, que están descubriendo y que no tienen identidad definida desde mi percepción, porque la vida es un proceso, ¿no? Entonces copian estos modelos de aprendizaje, pero son castigados por la sociedad misógina y homofóbica y transfóbica y lesbofóbica, pero también un dato es, y que lo he comprobado desde mi experiencia social de la psicología, que también los hombres que cumplen con la heteronorma y que son hombres con las masculinidades tradicionales han sido agredidos de violencia sexual. O sea que ahorita estamos hablando de una pequeña hebra, pero parece que la violencia sexual está instaurada en Veracruz, en México, en América Latina. Sí. No tengo datos del mundo, pero sí de América Latina, como un modus vivendus que sigue sin poder entenderse y desde luego desarticularse. Y por eso tenemos tanto problema de estas cifras, ¿no? Claro, porque pues ese tipo de agresión que tiene muchas variantes, ¿no? Desde una agresión física brutal como la que tú sufriste a un decirle, ay, mira, pareces una niña, ¿no? Tiene muchas variantes. Causa una serie de... conforma la psique, los sentimientos, la psicología de la persona de una manera, digamos, negativa o que no le va a ayudar a ser una persona con buena autoestima, con seguridad claro. en vida, con empuje, sino que por el contrario lo hace así como débil psicológicamente. ¿Es así? Yo lo predispone, ¿no? Como como no quiere decir que necesariamente un niño que de chico sufrió una agresión, es porque estamos hablando mi texto habla de las violencias que viven los niños, pero a mí se me cruza el tema de diversidad sexual, ¿no? Hoy así lo leo. A otro niño se le puede cruzar la violencia sexual con su inmigración o con su refugiado o con su condición indígena. A mí se me cruzó con mi violencia con la diversidad sexual. No nos predispone porque los seres humanos somos impredecibles. Hay gente que tiene vidas maravillosas después de estas historias porque en algún momento tuvo recursos suficientes para hacer lo que se llama la resiliencia y superarse. Hay otros que son una gran mayoría, que estas historias afectan, ¿no? El abuso sexual infantil tiene efectos a nivel cerebral, ¿no? Que desconectan, desarticulan, que te escinden, te separan para que no vuelvas loco, para que te protejas, porque es una de las violencias
más brutales que pueden tener los niños y que marcan su sexualidad durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo no estoy hablando de que que los dejan débiles, pero sí los dejan vulnerables y como tú bien lo mencionas, ¿no? Con una autoestima devaluada y más, por ejemplo, las personas diversas sexualmente, pues, ¿cuál es la autoestima si no existe en el niño, sino a través del padre y de la madre y de la sociedad? No. Y si lo que reciben son estos insultos, seguramente su autoestima va a tener grandes dificultades para posicionarse de manera sana frente a la vida. Lo que yo quería con esta pregunta que te acabo de hacer era de alguna manera desmitificar y que la sociedad entienda que no eres gay porque te hayan violado. En el caso de los hombres, ¿no? Uh-huh. El caso no, de... claro que no, claro que no. Eso es un mito total, es un mito total, ¿no? Porque ahí, yo estoy hablando de minorías sexuales, pero el dato de abuso sexual en México es garrafal, ¿no? Y muchas personas que son abusadas sexualmente tienen una vida heterosexual normal. La violencia sexual nada tiene que ver con la construcción ni con la identidad de la diversidad sexual, ¿no? Algunos niños lo van procesando, dicen, desde pequeños su diversidad sexual, otros cuando son más adultos deciden, no tiene nada que ver. Lo que sí hay que tener presente que las agresiones sexuales o cualquier agresión afectan a cualquier persona, pero no hay datos científicos y eso es lo que hay que tener claro. La OMS, universidades que se dedican a estudiar esto, no hacen una correlación en el abuso sexual con las identidades, la expresión o la orientación sexual de las personas. La ciencia no tiene este posicionamiento ni esta correlación. Perfecto. Muy bien. Explicas muy claro, ¿eh? Muy bien. Te felicito. Bueno, ahora, desde tu puesto de policía o, bueno, ya en general, en el puesto de policía que tienes ahora, ¿qué podrías decirle a la sociedad para prevenir esos abusos de mujeres y de niños y niñas? Mira, adelantando un poquito, la Secretaría de Seguridad Pública, nuevamente a través de mi área de trabajo, actualmente la maestra Cano, que es mi jefa inmediata, están elaborando una estrategia para combatir la violencia sexual. Pero yo les diría como psicólogo, como sobreviviente de este tema, de estas agresiones, y como especialista hoy en los temas de una manera cercana, que cuidemos a nuestros hijos, ¿no? El mejor cuidado para el hijo es la atención, ¿no? De pronto el capitalismo, la necesidad, que es muy cierta porque vivimos en un país muy desigual, nos obliga a trabajar días y noches y jornadas largas. Pero hay que preguntarnos ¿para qué trabajamos? ¿No? Hay que preguntarnos ¿para qué es el dinero? ¿No? ¿Se vive para trabajar o se trabaja para vivir? Y nosotros debemos entender que el elemento de la vida es lo más importante y en ella, esas personas que decidimos traer al mundo, y hay que mirarlos, hay que ver que si de pronto están tristes, algo está pasando, que si de pronto están bajando su rendimiento escolar, algo está pasando, que si de pronto aparece que tienen pesadillas por la noche y no las tenían, es una señal de alerta. Si tu niño tiene ecopresis, enuebresis, o sea, se hace del baño, se hace pipí, esto es una regresión y es un indicador de que algo le está pasando, ¿no? Si el niño quiere contarte algo y tú le dices otro día, más, y no te das ese chance, quizás te estás perdiendo la oportunidad
de poder entender qué está pasando con tu hijo y poder rescatarlo a la mejor de alguna situación de violencia. Entonces, la atención en tu hijo, en mirarlo con unos ojos de análisis, es muy, muy importante. Eso como primer elemento, ¿no? La comunicación. Y ya después, pues yo creo que a nivel social o comunitario, la educación sexual que tanto nos hace falta, ¿no? Sí, precisamente me estás haciendo recordar cuando doy estos talleres de bullying que he estado dando en escuelas para padres y madres. Tengo un decálogo de 10 puntos que los padres tienen que estar muy atentos porque son indicativos de que a lo mejor el chico o la niña está sufriendo de bullying en el colegio. Lo que acabas de mencionar, pero también, por ejemplo, que llega con mucha hambre, pues porque le robaron la torta en el colegio a la hora del lunch, ¿no? Le robaron su comida. Eso es antiquísimo. Claro. A mí me roba, bueno, en mi escuela, cuando yo era niña, también robaban las tortas. A la mía no, porque era pan con mantequilla, pero el que llevaba jamón y queso se lo robaban. O que llega corriendo como loco a hacer pipí, porque no se ha atrevido a ir en toda la mañana al baño, porque sabe que en el baño es uno de los sitios de la escuela donde se realizan más agresiones, ¿no? Y desde luego sí, el niño que en apariencia, porque de niños no sabemos qué van a hacer, pero que en apariencia pueda llegar a ser gay, porque a lo mejor es un poquito amanerado, afeminado, pues es el más agredido, ¿no? Estadísticamente son los más agredidos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues ya este punto quedó claro. Y bueno, como el tiempo corre, te sigo preguntando, ¿cómo podemos romper esos patrones violentos en la comunidad, ya en general, en la comunidad? Pues mira, hablar del hogar, digamos, pero en la comunidad. Mira, ahí es donde está lo más importante, porque en la comunidad hay diferentes violencias. Estamos hablando de una violencia, pero Laura Rita Segato dice, esta antropóloga muy influyente actualmente, argentina, en los temas del género, que vivimos en una pedagogía de la crueldad, ¿no? Así como las sociedades construyen sus usos y costumbres, pues a través del tiempo y cómo se van acomodando y dan como resultado sus modus vivendi. Hoy tenemos sociedades que alaban, que idolatran la crueldad, ¿no? Ves los niños jugando videojuegos donde el éxito reside en matar. Sí. Hoy ves jóvenes manejando su coche, escuchando en su calle, en su barrio, historias ¿de qué tipo? De narcotráfico, ¿no? De yo tengo una pistola y yo mato, y llenando ese sentimiento de poder, ¿no? Que necesitan, porque han sido muy vulnerados como jóvenes y muy expuestos, y estas historias de canciones que pegan mucho, ¿no? Les llenan esos sentimientos de poder que ellos necesitan, pero que han sido mal interpretados, ¿no? Tenemos problemas de alcoholismo muy fuertes, porque los hombres no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones, ¿no? Sí. Mujeres que viven en la violencia y que muchas veces son cómplices de estos abusos sexuales, que permiten estas violencias machistas, pero no porque quieran, sino porque los sistemas las tienen encarceladas en estas formas culturales, porque son el deber ser, y romperlos es muy difícil para ellos. La pregunta que me haces es un monstruo de pregunta, Rosa, pero yo creo que lo cultural, ¿no? No solamente desde la Secretaría de Educación, no solamente desde la Secretaría de Salud,
cultura tiene que entrarle, ¿no? Los ámbitos de la cultura. Hay que regalar arte, hay que regalar nuevas canciones, hay que regalar nuevas formas de vida, ¿no? Hay que desarticular esta vida que ya no nos funciona, que ha sido muy injusta, y hay que replantearnos la vida, porque eso es la civilidad, ¿no? Sí. Lo que no funciona, dejarlo, y entonces a través del arte, sí, claro, hay modelos comunitarios de intervención directos para atender esto, pero bueno, desde que estaba Echeverría, dice Marta Lamas, que desde que estaba Echeverría, cuando se saca la primera campaña de la familia chiquita, empieza la política pública para hablar de los derechos sexuales y reproductivos, con esto la violencia sexual, pero de ahí para acá, después de la conferencia del Cairo, ha ido disminuyendo, ¿no? Y después con los partidos conservadores como el Partido Conservador que ya conocemos en Veracruz, que ya sabemos cuál es, disminuyó aún más esta política de prevención de la violencia sexual, porque se le tiene miedo llamarle pene al pene, vagina a la vagina, porque se tiene miedo decirle a los jóvenes que tienen sexualidad, que son sexuales desde que nacen, y estos grupos conservadores meten ideas erróneas donde pensar que educar sexualmente es enseñarles a tener el acto coital, ¿no? Ajá. Cuando los países nórdicos nos han enseñado que educarles sexualmente los previene de las violencias, pero sobre todo les da una mejor vida en su adultez y los prepara para decisiones que asegurarán proyectos más exitosos. Claro. Y es que cuando hablas de la cultura, no solamente son los narcocorridos que escuchan los jóvenes, es que los adultos, los viejos, estamos bombardeados todo el día. Película que veas tú, del tema que sea, hay violencia. Y luego miles y miles y miles de películas de guerra, con los cadáveres tirados ahí ensangrentados, de manera que sin darnos cuenta nos hemos ido acostumbrando a ver la muerte así violenta como algo normal. Y luego pues estamos rodeados en todo México con los narcos y las balaceras, y aquí mismo, ¿no? Allá abajo, yo vivo por Los Sauces, y hace 3 años, el 11 de septiembre, me acuerdo, yo oí, según yo, eran cohetes, y dije, ay, ya están locos, ya están celebrando el 15 de septiembre. Pues no eran cohetes, era una balacera, y mataron a un cuate allá abajo, ¿no? Y nada pasó, o sea, bueno, supongo la policía investigó lo que sea, pero la gente siguió tan tranquila, y ya no nos horrorizamos, ya no nos impacta este tipo de violencia tan fuerte que tenemos alrededor. Y mucho es la televisión y las películas, ¿no? Claro. Entonces, eso, tan como tú dices, pues hay que cambiarlo, pero está bien difícil cambiar eso, ¿no? Claro, porque también hay, ahorita que dices esto, yéndonos a la historia, hay que recordar cómo fue construido nuestro país en el México contemporáneo, ¿no? Un país que fue mancillado en su identidad, ¿no? Que fue robado en su identidad, que fue violentado, que sus mujeres originarias fueron violadas, ¿no? Que sus hombres fueron agredidos, y tenemos mucho de eso actualmente aquí. Y las personas nuevamente diversas sexualmente, las que históricamente hemos sido anuladas, estamos inmersos en estos procesos de violencias y en estos procesos de violencia sexual. Y en este mes del orgullo gay hay que decirlo, hay que recalcarlo, porque urgen políticas públicas diferenciadas para nosotros, urgen intervenciones y urgen que en el discurso público esto se sepa que ocurre y que le afecta diferente esto a una persona heterosexual que a una persona diversa sexualmente. Claro. Y este es el reto, ¿no? Nuevamente, y como para ir cerrando mi intervención, nuevamente evoco a Judith Butler, ¿no?
¿Qué es una democracia si no es capaz de pensar y de proteger para todos, ¿no? ¿Qué es una democracia si no mira las necesidades de todos y solamente de unos? Es lo que tendríamos que pensar. ¿Qué vidas son las que importan? Importan todas, pues si todos tenemos los mismos derechos y todos somos ciudadanos, ¿verdad? Viejos, jóvenes, gays, no gays, todos importan, pero está siendo muy difícil que eso entre en el cerebrito de aquellos que dijimos, ¿no? De aquel partido que dijimos conservador. Hay muchos grupos fundamentalistas ahora que tienen una cerrazón tremenda y bueno, pues aquí lo vamos dejando porque se acaba el tiempo. Te agradezco mucho, te voy a volver a invitar porque explicas muy bien. Y entonces te felicito nuevamente por tu escrito. Te invito a que sigas escribiendo porque escribes muy bien. Y ese primer escrito sigue y lo convertimos en un libro. Luego te digo cómo. ¿Ya? Hay que salir adelante con eso porque lo haces muy bien. Y bueno, ya sabes que si de alguna manera yo puedo ayudarte o apoyarte en lo que estás haciendo, cuenta conmigo. ¿Sí? Gracias, Rosa. Gracias. Así que pues te voy dejando. Bueno, sí, Sí, dime. Quiero despedirme rápidamente de tu audiencia, a los jóvenes, principalmente a los jóvenes. Yo ya estoy un poquito viejo, dice el INEGI, ya no soy joven, pero a los jóvenes que nos escuchan, hombres y mujeres, decirles que tienen derecho a ser como son, ¿no? Y cualquiera que sea su condición de identidad o de expresión, es su derecho. Uh-huh. Cualquiera que sea su condición médica, por ejemplo, hay que hablar, Veracruz tiene un grave problema de VIH-Sida, cualquiera que sea la condición médica de las personas y aun siendo diversas sexualmente, ninguna de estas situaciones es motivo de vergüenza. Y aunque nos han enseñado y el discurso nos dice que somos culpables, que somos malos, yo les digo, somos personas y defiendan sus derechos. Escuchen, lean de las personas que han tenido valor de hacer esto y ahí van a encontrar su propio valor, ¿no? Porque son sus vidas y tienen derecho a vivirlas como todos. Jóvenes, hombres y mujeres, a seguir resistiendo porque tenemos el derecho a vivir y vivir bonito. Muy bien. Pues te felicito, te mando un beso, te mando un abrazo, cuídate mucho y seguimos en contacto porque no te voy a soltar, ya te voy a tener yo como achichincle de mi programa, vas a ver. ¿Okay? Rosa, un abrazo. Igualmente, saludos. Un beso, cuídate mucho. Y antes de despedirme, también quiero agradecer a producción de UPAP Radio, que siempre me apoyan mucho, América, a los muchachos que están a cargo de, pues, las máquinas que yo le digo, no son máquinas, son unas cosas muy sofisticadas para hacer el programa, pero les mando un abrazo y muchas gracias y hasta prontito. Te mando un beso. Bye. Bye, bye. Unisexo Divergente. Lo hemos platicado de lo que somos y de cómo somos. El ser único, auténtico, respetando nuestro ser, nuestra identidad y la preferencia en cómo queremos dirigirnos y expresarnos. Esto fue Unisexo Divergente por UPAP Radio. Te esperamos en la próxima emisión.